una hipótesis de estas características. No creo que sea tan difícil reunir a los señores ministros. Todos ellos viven en el Distrito Federal y están permanentemente reunidos, con 2 brevísimos periodos de receso. Difícil es reunir al Congreso de la Unión, pero si no se prescinde de la convocatoria y de la reunión del Congreso de la Unión, ¿por qué prescindir de la convocatoria y de la reunión de los señores ministros? Bien. Queda poco tiempo. Se me advierte que son unos cuantos minutos en beneficio de ustedes, probablemente mío también, lo agradezco, y solamente me voy a ocupar de 2 puntos. A uno le dedicaré 2 minutos y medio y a otro 2 minutos y medio, más o menos. 1. Las investigaciones de violaciones graves de derechos humanos. Y 2. El rango de las normas de derecho internacional de derechos humanos vis a vis las normas constitucionales, que son temas que están ahí a la vista, que están sujetos a deliberación de la opinión pública. Primero, sabemos bien que el texto constitucional actual atribuye a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la posibilidad, la potestad de integrar una comisión para investigar violaciones graves a los derechos humanos. Esta facultad se ha utilizado con alguna relativa frecuencia en los últimos años, después de que durante muchos años no se utilizó más. Los resultados del empleo de esta atribución no siempre han sido estupendos. Ha dividido a la opinión pública y ha motivado que los propios integrantes de la Suprema Corte, en aquel famoso libro blanco sobre la Administración de Justicia, soliciten la modificación del texto constitucional y la supresión de esa rara atribución que la Constitución les confiere y que es inconsecuente con la naturaleza de la Suprema Corte como tribunal, no como órgano investigador, sino como tribunal. Además de que no culmina ni en una consignación, ni en una acusación, ni en una condena, y tampoco en una absolución. Prácticamente no culmina en nada significativo más allá de lo político desde el punto de vista jurídico. Creo que todos somos testigos del forcejeo que se suele producir cada vez que se invoca esta atribución de la Suprema Corte, que no desea la Suprema Corte y que tampoco desea el Congreso de la Unión. Se prescinde, pues, de esta atribución. Se borra del texto constitucional, pero borrada en el ámbito de la Suprema Corte queda transferida a otra institución que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos sería el organismo que en el futuro tendría que ver con estas investigaciones que ya no manejaría la Suprema Corte a través de sus comisiones. Esto no me parece una señal. En primer término, la Comisión Nacional ya puede hacer investigaciones de este carácter y las ha hecho, en algunos casos, sin necesidad de una atribución explícita, porque está facultada para indagar cualesquiera violaciones a derechos humanos, graves o leves, cometidas por funcionarios de altísimo rango o por modestos servidores públicos. Así que no se necesita la atribución. Con ella lo que se hace es poner el reflector sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene ya bastantes piedras en su camino, y generar más dificultades para que cumpla su encomienda. ¿Y en qué culmina todo esto? Todo esto culmina en que la comisión, una vez hecha la averiguación por atribuciones fiscal, formula, si lo cree pertinente, la denuncia correspondiente. Eso, formula la denuncia para que se haga la averiguación. Aquí el problema, amigas y amigos, es que se trata de delitos graves y que ya tenemos un órgano constitucionalmente facultado para la investigación de delitos. Y ese órgano es el Ministerio Público. Si no se confía en la independencia o en la eficiencia del Ministerio Público, lo que hay que hacer es reformar el Ministerio Público, no reformar la Constitución, trasegando atribuciones de un órgano en otro. Bueno, este fue el primer tema, 2 minutos y medio. Otros 2 minutos y medio.
las normas internacionales vis-a-vis las normas nacionales. Hemos estado instalados desde hace muchos años, el mundo entero lo ha estado, el mundo jurídico lo ha estado, en este debate, yo creo, no es muy plausible, recomendable, constructivo. ¿De qué prevalece? Prevalece el orden nacional, prevalece el orden internacional. Prevalece la Constitución, prevalece el tratado. ¿Qué prevalece? ¿Qué está por encima de qué? ¿Qué está hasta arriba de la pirámide normativa, de la pirámide jurídica? Bueno, hay que resolverla. Si existe esa duda, y a veces ha existido, y tan ha existido que la propia Suprema Corte ha tenido que pronunciarse en algunos casos, en un sentido o en otro, pues hay que resolver el tema. La minuta de la Cámara de Diputados lo resuelve, la minuta de la Cámara, perdón, el dictamen de la Cámara de Senadores lo elude, lo excluye, no dice nada a este respecto y por lo tanto deja en vigor en sus insuficientes términos el artículo 133. Y digo en sus insuficientes términos porque sabemos que es el objeto de ardua controversia y de distintos criterios jurisprudenciales, no se diga doctrinales. Es un tema que hay que abordar. Y aquí es donde recurro a estas referencias que invoqué al inicio de esta charla. Espero no haya sido tan larga. No es el derecho nacional o el derecho internacional lo que hay que introducir en la cúspide de la pirámide. No se trata de quién puede más, una especie de ejercicio de tensiones entre el derecho internacional y el derecho nacional. Por eso dije siempre aquí, fuera de eso, que me estoy refiriendo a los tratados de derechos humanos, no a otros. No a tratados sobre relaciones postales, diplomáticas, consulares, económicas, sino sobre cuestiones atinentes a derechos humanos. Lo que debe prevalecer es el mejor derecho del ser humano. Y esto es lo que estaba en la minuta de los diputados. Esta era una aportación, yo diría que esencial, de esa minuta de los diputados, que al ser mejorada por el dictamen de los senadores, ya sin embargo desechó esta solución. Nos hace falta. Es la misma solución que tienen varias constituciones de países latinoamericanos. Y si no lo hacemos ahora, vamos a dejar uno de los temas más importantes, más conflictivos, más polémicos, sin solución constitucional. Quizás el tema más conflictivo de todos. ¿Qué prevalece? ¿La Constitución o el tratado? Ninguno de los dos. Prevalece el ser humano. Prevalece aquella norma, esté en la Constitución, esté en el tratado, que mejor garantía brinde a los derechos y a las libertades del individuo. Esto es lo que prevalece. Es lo que por otra parte conocemos como el principio pro homine o el principio pro persona. Lo que favorece la dignidad humana es lo que predomina en la consideración jurídica. Con esto, deseada, amigos, termino esta brevísima, así la siento yo, insuficiente explicación sobre una gran reforma constitucional cuyo destino todavía no podemos conocer, pero que yo esperaría que fuese afortunado y que pudiese incorporar con un poco de paciencia y mucho de trabajo algunas modificaciones